Bienvenidos, mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar haciendo unboxing de Combate de San Lorenzo, edición Bicentenario de la Independencia. Fue diseñado por Julián Braco y editado por Épica Juegos. Es un juego de 1 a 6 jugadores a partir de los 10 años y con una duración de 90 a 180 minutos. Esta es la segunda edición, que es la edición Bicentenario de la Independencia. La primera edición es del año 2014, esta es del año 2016. Y después tenemos la variante de Toyco, que creo que es del año 2019. Vamos a hacer el unboxing. Combate de San Lorenzo es un juego cooperativo. Cuenta la batalla de en ese momento, Coronel San Martín en San Lorenzo, que fue el 3 de febrero de 1813. Vemos el manual de reglas en colores, es de apenas 9 hojas con los créditos y el manual original pasaba las 20 hojas. Estamos en proceso de hacer un video de Aprende a Jugar de la primera edición, pero nos contactamos con la gente de Épica, especialmente con Julián Braco, que es el diseñador de este juego, y nos dijo que había habido varios cambios entre una edición y otra, entonces hicimos hacer primero esta edición y en el futuro vamos a hacer la primera edición para ver las diferencias, etcétera, tipos materiales. Ya de movida, la caja es distinta, la otra caja se abría como así y esta ahora es una caja separada en dos partes. De hecho, la caja de primera edición se nos había roto un poco y la usamos para ejemplificar el video de crafting de cómo arreglar cajas. Tenemos troquelados con números, está demasiado nuevo, no lo puedo despegar, de hecho hace ruido a cuando un papel plástico es nuevo, no llega a entrar todo en la cámara, pero acá está marcado el río y donde el ejército de granaderos a caballo se esconde detrás y luego se divide en dos posiciones para hacer el ataque. Vemos que mantenemos las cartas de realistas, de granaderos, los 6 personajes originales en las distintas posiciones y las cartas de destino, que van a ir marcando un poco la historia y el final del juego. Tenemos dados de madera por 6, numeración común. Estos son los 6 personajes: el coronel José de San Martín, Juan Bautista Baigorria, Juan Bautista Cabral, el capitán Justo Germán Bermúdez, teniente Hipólito Abuchard y el teniente Manuel Díaz Vélez. Cada uno de los personajes tienen distintas habilidades, tienen distintos puntos de combate y también distintos puntos de vida. Son los poderes de cada uno de los personajes que vamos a tener que agarrar al principio del juego y que vamos a poder ir utilizando. A veces son de, como por ejemplo un solo uso, y otros que son permanentes. Acá los azules son los permanentes, o de este lado violetas. Las reglas rápidas es súper útil para tener a mano, una para cada jugador, en solo 8 pasos. El mazo de destino, las cartas son laminadas, brillan un poco. Aprovechamos para contar que las ilustraciones son de César Carrizo, dibuja creo que todos los juegos de Épica, por lo menos este y Cruce de los Andes, no me acuerdo si Soberanía también. Pueden dejar un comentario abajo y si se acuerdan algunas de las diferencias de ambas ediciones, me lo dicen. Lo mismo si hay alguna diferencia con las de Toyco, también pueden comentarlo. Estas son algunas cartas de granaderos que, según la de primera edición, disculpen si cambió, podemos ir sacando cada tanto y nos ayudan en el combate, y si muere alguno de nuestros granaderos pasamos a utilizar de estas cartas como personaje principal. Cartas de historia, el inicio, de todos lados es igual, que va a ir marcando el ritmo del juego. Y finalmente las cartas de realistas, que son los que tenemos que derrotar para ganar el juego. Creo que tenemos que derrotar creo que eran 60 realistas, no sé si eso cambió, que traen la cantidad de vidas que tienen y el valor en los dados que tenemos que sacar. Si mal no recuerdo, tiramos, me parece que creo que 2 dados. Esos dados los sumamos a los puntos de combate y tenemos que derrotar el valor que figura en la carta. Pueden seguirnos en redes sociales, @partidadelocos. También no olviden suscribirse al canal, darle like al video, compartir en sus redes sociales, activar la campana de notificaciones. Pronto vamos a estar haciendo el video de Aprende a Jugar de Combate de San Lorenzo. Por hoy, esto fue Combate de San Lorenzo edición Bicentenario. Mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos.